Mi nombre es Ángela Gómez y regreso con ustedes para continuar en las noticias de contexto global. Vamos a los titulares. Donald Trump bloqueó la admisión de estudiantes extranjeros a Harvard. Así respondió a la negativa de la universidad a que el gobierno supervisara sus admisiones y contratos. Además, el Departamento de Seguridad Nacional acusó al centro educativo de antisemitismo y colaboración con el Partido Comunista Chino. El sospechoso del asesinato de 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington la noche del miércoles fue acusado bajo el cargo de asesinato en primer grado. Elías Rodríguez, originario de Chicago, podría enfrentar la pena de muerte. Las autoridades investigan el hecho como un crimen de odio. Y Dilma Rousseff fue una víctima de la dictadura brasileña. Así lo reconoció hoy la Comisión de Amnistía, que le pidió perdón y le otorgó a la expresidenta una indemnización por la tortura que sufrió en su detención cuando tenía 22 años. Ampliamos con nuestra corresponsal. Además, en este bloque tendremos los deportes. Hablaremos de fútbol porque el astro argentino Lionel Messi dio a conocer cuál es su gol favorito de su carrera. No fue con la selección argentina, sino con el Barcelona. Nos lo cuenta en minutos nuestro compañero Juan Popiales. Además, en economía revisaremos el tema de Estados Unidos porque la Cámara Baja del Congreso aprobó el plan económico de Donald Trump para el país. El proyecto, entre otras cosas, pretende un impuesto a las remesas de migrantes en territorio estadounidense, algo que podría afectar a millones de familias en América Latina. Hablaremos sobre este tema también en minutos con Juan Pablo Lucumí. Antes las noticias. Es un gusto acompañarlos esta noche. Vamos al informativo. La Universidad de Harvard no podrá matricular estudiantes internacionales para su siguiente periodo académico, pues el gobierno de Donald Trump revocó su facultad para hacerlo. Una retaliación después que la institución se negó a entregar los registros de conducta de los estudiantes extranjeros como lo pidió el Departamento de Seguridad Nacional. Esto hace parte del choque que mantienen el mandatario y la institución. Trump los acusa de recibir agitadores y de ser antisemitas por las protestas del año pasado a favor de los palestinos. Y aunque le congeló subvenciones por más de $2.000 millones, en un inicio Harvard se resistió a cambiar sus políticas de admisión y de contratación de profesores, como lo pedía la Casa Blanca. Previamente sobre este tema conversamos con Rodrigo Balamera Garza. Él es politólogo, máster en ciencia política de American University y periodista. Rodrigo nos explicó qué hay detrás de este choque y hasta qué punto la administración puede pedir datos como los registros de conducta de los estudiantes internacionales. Está por verse, es una batalla legal hasta ahora entre la universidad y el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, pero me parece importante hacer hincapié en que este es un balazo en el pie a la tremenda capacidad que tiene Estados Unidos, o debería decir tenía, para captar al mejor talento del mundo. La red de universidades, la red universitaria norteamericana es aún la más sólida del planeta. Y hoy en día, un estudiante que quiera aplicar a alguna universidad en este país se la va a pensar 2 veces porque no tiene la certidumbre de que la administración trumpista vaya a perseguir pues la capacidad de recibir estudiantes extranjeros o no. Me parece un balazo en el pie en ese sentido para Estados Unidos. Y aparte Harvard, no es un accidente que haya sido contra Harvard, porque de nuevo, al ser la universidad en la que todos piensan, la universidad que en el imaginario colectivo representa la universidad como tal, es un ataque a todas las universidades. Si Harvard no resiste, están en vilo, están en peligro absolutamente todas las otras. Entonces me parece crucial esta batalla que se sigue dando en los tribunales, pero que hoy tiene un golpe muy simbólico para Donald Trump y su gobierno. Y el estudiante de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, se presentó a una audiencia de apelación ante un tribunal de inmigración en Jena, Luisiana, que revisa su detención y la revocación de su visado por parte del gobierno por ser un manifestante pro-Palestina. En paralelo a la cita judicial, decenas de manifestantes marcharon hacia la prisión, coreando consignas y exigiendo su liberación. La administración Trump arrestó a Khalil el 8 de marzo y busca deportarlo por su participación en las protestas contra la campaña militar de Israel en Gaza, que ha causado la muerte de 53.000 palestinos.
Nos dirigimos ahora a Estados Unidos. El único sospechoso del tiroteo que costó la vida a dos diplomáticos israelíes el miércoles por la noche en Washington fue acusado de varios cargos, entre ellos asesinato en primer grado por un tribunal del distrito. El ataque fue ampliamente condenado como un acto antisemita y será investigado también como un acto terrorista y un crimen de odio, según informaron los fiscales de la capital estadounidense. Maxime Pluvina tiene los detalles. Un tiroteo mortal en Washington contra empleados de la Embajada de Israel. Elias Rodríguez, de 31 años, está acusado de abrir fuego el miércoles por la noche matando a Yaron Lishinsky y Sarah Milgrim, una pareja de dos jóvenes diplomáticos israelíes, mientras salían de un acto organizado en el Museo Judío de Washington por el Comité Judío Estadounidense, un grupo de defensa que apoya a Israel. El primer ministro israelí habló de un ataque terrorista, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump condenó el tiroteo. Yaron y Sarah no fueron víctimas de un crimen al azar. El terrorista que los acribilló cruelmente lo hizo por una sola razón. Quería matar judíos y mientras se lo llevaban cantaba Palestina libre. Es exactamente el mismo cántico que oímos el 7 de octubre. El único sospechoso, Elias Rodríguez, fue acusado el jueves ante un tribunal federal de 2 cargos de asesinato en primer grado, ampliamente condenado como un acto antisemita. El antisemitismo no será tolerado, especialmente en la capital de la nación. Vamos a seguir investigando esto como un crimen de odio y un crimen de terrorismo, y añadiremos cargos adicionales cuando las pruebas lo justifiquen. Así que esta acusación de hoy es la acusación inicial. Rodríguez dijo a la policía en el lugar de los hechos: "Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza", según los documentos de acusación. Los testigos contaron que le oyeron gritar Palestina libre tras ser detenido. Israel se ha enfrentado a una condena internacional sostenida por su creciente ofensiva militar en Gaza, mientras que los grupos de defensa de los judíos han advertido de un aumento de los incidentes antisemitas en todo el mundo. Pues bien, precisamente este caso complica más la situación entre Israel y Occidente, ya que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu vinculó lo sucedido con la creciente presión internacional por su ofensiva sobre la Franja de Gaza. Netanyahu criticó el cambio de tono de los dirigentes británicos, franceses y canadienses y dijo que están del lado equivocado de la humanidad. Esto días después que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, afirmara estar horrorizado junto con los líderes de Francia y Canadá por las consecuencias de la ofensiva israelí en el enclave palestino. Estos países y la Unión Europea en su conjunto planean revisar las relaciones con Tel Aviv. Se endurece el tono entre Israel y países de Occidente. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó el jueves a Francia, Reino Unido y Canadá en medio de graves tensiones diplomáticas con Tel Aviv, después de que los líderes de las 3 naciones denunciaran las acciones de su gobierno en la Franja de Gaza. Nunca pude entender cómo esta simple verdad evade a los líderes de Francia, Reino Unido, Canadá y otros. Ahora proponen establecer un Estado palestino y recompensar a estos asesinos con el premio final. Pues bien, durante 18 años tuvimos un Estado palestino de facto. Se llama Gaza. ¿Y qué conseguimos? ¿Paz? No, conseguimos la matanza de judíos más salvaje desde el Holocausto. El pasado lunes, el presidente francés Emmanuel Macron y los primeros ministros británico y canadiense, Keir Starmer y Mark Carney, publicaron una declaración conjunta afirmando que no se quedarán de brazos cruzados ante la amplitud de la destrucción en Gaza. El martes, Reino Unido suspendió las conversaciones comerciales con Israel. El miércoles, el ejército israelí disparó cerca de una delegación diplomática en Cisjordania, incluyendo a representantes europeos, que, según dijo, se desvió de una ruta aprobada en Cisjordania ocupada. Mientras tanto, en Tel Aviv, una protesta reclamaba al gobierno israelí de poner fin a su ofensiva en Gaza. Muchos manifestantes reanudaron sus críticas hacia la política del primer ministro israelí. En primer lugar, a la comunidad internacional queremos decir que no somos nuestro gobierno. Nuestro gobierno es un gobierno radical que no representa ni al 20% de la población de Israel. La mayoría de la gente en Israel quiere terminar esta guerra, cerrar el trato y traer de vuelta a los rehenes y luego ir a las elecciones. Las tensiones entre Israel y países occidentales crecen. Sin embargo, pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra, Benjamin Netanyahu pudo viajar a principios de abril y ser recibido oficialmente a Hungría, país miembro de la Unión Europea.
En San Diego, un avión se estrelló contra un barrio residencial cercano a un aeropuerto ejecutivo. La agencia musical Sound Talent Group afirmó que 13 de sus empleados fallecieron, incluyendo el cofundador Dave Shapiro, quien además era el dueño de la aeronave. Otras 8 personas resultaron heridas. Aún se investigan cuántos pasajeros iban en el avión. Ramiro Cueva Barberena nos cuenta. Nuevo accidente aéreo en Estados Unidos. Durante la madrugada, una avioneta se estrelló en un barrio de San Diego, cercano al aeropuerto ejecutivo Montgomery-Gibbs, provocando un incendio que consumió decenas de casas y obligó a cientos de residentes a evacuar la zona. Sobre las 3:47 oí un fuerte estruendo. No le di importancia, pero me pareció extraño. Mi esposa me dijo, oye, creo que se estrelló un avión. Así que salimos, miramos a una cuadra y vimos fuego y humo. Fue como una gran explosión, entonces miramos hacia arriba y vimos un montón de humo y fuego. Entonces supimos que era hora de irnos. Los rescatistas aún no tienen la certeza de cuántos pasajeros iban a bordo de la aeronave, la cual era pequeña y cabían entre 8 y 10 personas. Sin embargo, recalcaron que se trataba de un avión privado registrado en el Medio Oeste, de donde provenía el vuelo, y descartaron la posibilidad de que algún residente haya fallecido. Nadie fue trasladado fuera de las viviendas, por eso digo que tenemos mucha suerte de que nadie de esas viviendas haya resultado herido hasta ahora. Hubo algunas lesiones leves, nadie fue trasladado del lugar. Todas las muertes hasta el momento parecen ser causadas por el avión. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación están investigando el accidente. Hasta inicios de mayo hubo 48 accidentes aéreos mortales en Estados Unidos durante 2025. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue reconocida como víctima de la dictadura. La Comisión de Amnistía del gobierno también le pidió perdón y aceptó su pedido de indemnización por haber sido detenida y torturada por militares cuando tenía 22 años. El valor supera los $17.000. Los detalles con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone. 23 años después de pedirlo, la expresidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores ha recibido la ansiada amnistía política de la mano del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía. Es una petición que había sido presentada en 2002 y que en 2022, 20 años después, había sido desestimada durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, Dilma Rousseff volvió a presentar un recurso que ha sido analizado hoy en la Comisión de Amnistía, que ha decidido concederle precisamente la amnistía y también una indemnización de $100.000, equivalente a $17.500. Además, la presidenta de la Comisión le ha pedido disculpa a nombre del país. Recordamos que Dilma Rousseff militó en muchos movimientos de izquierdas durante la dictadura que acabó en 1985. Fue presa en 1970, acusada de subversión o torturada de diferentes formas, con choques eléctricos o golpes, y trasladada en varias prisiones, tanto en São Paulo como en Río de Janeiro y en Minas Gerais. Además, fue condenada a 6 años y 1 mes de prisión y le retiraron sus derechos políticos durante 10 años. Y entonces, después de casi 23 años, después de pedir el primer recurso, Dilma Rousseff hoy ve esta amnistía reconocida formalmente.